Viernes 21 de febrero del 2025. Bueno, hoy día otro entrenamiento de umbral, pero ya con series más cortitas. Ya esta semana me lo estoy tomando todo mucho más tranquilo. Pero bueno, yo quería aprovechar este entrenamiento para hablar de un tema interesante que el otro día vi en las redes, en el Instagram, porque mi colega Sitco puso un posteo que hablaba justo del consumo máximo de oxígeno y de la importancia que esta variable fisiológica tiene en el rendimiento, al menos de estos deportes, los deportes que nos gustan, el ciclismo, los deportes de resistencia. Entonces, claro, el consumo máximo de oxígeno es, podríamos decir, nuestra limitante, ¿no? Entonces, en deportes como el ciclismo es sumamente importante tener un valor alto para poder rendir bien, porque si no, pues es muy complicado tener FTP alto, manejar wattajes altos, si es que nuestra limitación genética, porque digamos que el VO2 máximo es una variable que depende en gran parte de la genética, nuestros padres nos dan esos números, entonces dependiendo de cuánto uno tenga, pues entonces podrá hacer más o hacer menos en el ciclismo o en cualquier otro deporte de resistencia. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Que quizás, al menos es lo que yo pienso, que muchos deportistas todavía no entienden que ese componente genético es el que condiciona en gran parte el rendimiento que podemos conseguir o al que podemos aspirar al menos. Y de ahí viene pues el tema de la frustración cuando uno, siendo deportista y no conociendo cómo funciona esto, aspira pues a ser como sus amigos o como las personas que admira. Uno entrena un montón y pasa el tiempo y se da cuenta pues que no llega a eso que estaba aspirando. Entonces puede ser que lo que estaba aspirando es algo que está simplemente fuera de su alcance y quizás nunca pueda conseguirlo, lo cual no debería ser un problema. Entonces justo el posteo del colega hablaba de este tema. Y bueno, yo quería comentarlo un poquito porque, insisto, no sé, me parece que aquí en nuestro medio es algo que creo que no se conoce del todo bien. Porque yo, por ejemplo, recuerdo aquí mismo en algún videoblog anterior, yo estaba hablando, creo que de una carrera a pie que la filmé y no sé, me acuerdo que estaba hablando pues del tiempo que había hecho y toqué también un poquito el tema del VO2 máximo, de cuánto más o menos tengo yo y a cuánto puedo aspirar a correr y un comentario por ahí de un televidente me decía que nada que ver, que la genética no importa y que lo único que tengo que hacer es entrenar y ya pronto podré correr a 4 el kilómetro o más rápido inclusive. Pero obviamente pues eso no es así, ¿no? O sea, claro, todos quisiéramos correr rápido o pedalear con wattajes sumamente altos, pero quizás muchos de nosotros no vamos a poderlo conseguir y eso pues es así, porque no hay mucho que podamos hacer, ¿no? O sea, como deportistas amateurs lo que tenemos que aspirar es a mejorar simplemente, desde donde estamos, tratar de mejorar y hasta donde nuestro cuerpo nos permita. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, yo creo que habría que hacer un par de ejemplos. O sea, a ver, el VO2 máximo es la capacidad máxima que tenemos para procesar oxígeno. Eso está condicionado por la genética en gran parte. O sea, nosotros ya nacemos con una predisposición para tenerlo en cierto nivel. Y cuando nos ponemos a entrenar, entonces obviamente se va desarrollando y va mejorando, pero mejora un poco, pues no mejora muchísimo. Entonces, cualquier actividad que nosotros hagamos, digamos, en este deporte, o sea, en el pedaleo o corriendo o caminando, nosotros para poder movernos a cierta velocidad, a cierta intensidad, necesitamos un consumo de oxígeno X, el que la actividad nos demanda. Entonces, por ejemplo, si pensamos en algo tan sencillo como caminar, ¿no? Caminar, hay más o menos como estuve googleando para tener unos valores de referencia, ¿no? Entonces, caminar más o menos nos va a demandar un consumo de, no sé, pues de 15 mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo. Esa es la unidad. Mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo en términos relativos. Es lo que más se usa para hacer comparaciones, ¿no? Entonces, caminar nos cuesta más o menos 15. Entonces, una persona que tiene un consumo máximo de 45, digamos, o sea que es algo bajo, entonces, pero igual puede caminar, porque 15 sobre 45 hay un montón de margen, entonces casi todos podemos caminar. Ahora, una persona de muy avanzada edad que ya ha perdido pues el consumo máximo de oxígeno, se ha rebajado por el paso de los años, eso es lo que es normal, entonces sus valores van a ser más bajos, quizás van a ser 30 como máximo, ¿no? Entonces caminar 15 o 20 de 30 ya empieza a estar bastante cerca, entonces para una persona mayor caminar, el simple hecho de caminar ya es algo bastante exigente, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo para entender lo que sería una actividad muy sencilla que todos podemos hacer y cuánto nos demanda.
y una persona promedio que, digamos, poco entrenada, pero que no tiene números muy altos, que tiene un consumo máximo de 45, entonces puede caminar tranquilamente, ¿no? Ahora, pero si hablamos de correr, ya no caminar, si hablamos de correr, por ejemplo, a un ritmo ya intermedio de 5 el kilómetro, entonces correr a 5 el kilómetro más o menos nos puede costar algo de 40 mililitros de oxígeno, más o menos, ¿no? Entonces 40 para la persona que tiene como máximo 45 o 50 ya empieza a estar bastante cerca, ¿no? Entonces ya correr a 5 el kilómetro es algo que se puede hacer, pero ya no vamos a aguantar tantísimo tiempo, ¿no? Entonces ahí ya vamos notando una diferencia, ¿no? Ahora, correr más rápido a 4 el kilómetro, eso probablemente nos vaya a costar 50 o 50, 52, 53 mililitros por minuto por kilogramo de oxígeno. Entonces ahí ya la cosa se complica, ¿no? Porque ¿quiénes van a poder correr a 4 el kilómetro por largo tiempo? Aquellas personas que tengan un VO2 máximo que esté por encima de esos 50, 52, 53, ¿no? Entonces, ¿cuánto por encima? Quizás yo diría al ojo, por lo que más o menos conozco y veo a los atletas, alguien que tiene un consumo máximo de 60, entonces puede correr a 4 el kilómetro consumiendo 50 y con eso puede correr, digamos, bastante tiempo. Puede correr una media maratón, algo por ahí, ¿no? Entonces, esa es más o menos la forma de ver cómo funciona este tema. Yo, por ejemplo, me pongo como conejillo de indias para este ejemplo en particular, ¿no? Según el Garmin, mi consumo máximo de oxígeno es 49, 50. O sea, es un valor sumamente bajo, muy bajo. No tengo buena genética para este deporte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo quiero correr a 4 el kilómetro, voy a necesitar más o menos esos 50 mililitros o un poco más. Entonces yo podré hacerlo, sí voy a poder hacerlo, pero para moverme a 4 el kilómetro voy a estar usando mi máxima capacidad. Y eso obviamente no me da para mucho tiempo, ¿no? O sea, yo estimaría que podría correr a 4 el kilómetro por quizás unos 4 minutos o máximo 5, o sea, correr más o menos 1 kilómetro, ¿no? Entonces, ¿por qué no puedo correr más tiempo? Porque ya un consumo máximo de oxígeno es una intensidad tan alta que no se puede tolerar más allá de los 5 o 6 minutos, ¿no? Entonces, eso me ocurriría a mí si yo quiero correr a 4 el kilómetro. Entonces, si yo quisiera aspirar a correr un 10K a 4 el kilómetro, la verdad es que es muy difícil que eso ocurra. Porque mi limitación, mi tope, está ya bastante cerca de ese nivel. Entonces quizás yo nunca pueda hacerlo. Pero no hay problema, pues si no puedo hacerlo, entonces eso no significa que no pueda seguir entrenando. Porque al final, como decía, pues, o sea, los amateurs, lo que tenemos que hacer es divertirnos en el entrenamiento. Y parte de la diversión es justamente buscar ese progreso, ¿no? Buscar ese progreso y llegar hasta donde nuestro cuerpo nos deje. No necesariamente querer ser como los demás o querer ser como los pro, porque quizás en algunos casos pues eso no sea posible, ¿no? Entonces en el deporte amateur creo que hay que tener claro eso para no frustrarse y para ser realistas y entrenar y buscar el progreso hasta donde se pueda conseguir, ¿no? Bueno, ese fue el entrenamiento de hoy y salió bastante bien, creo. Hice series cortitas, no muy demandantes. No usé potenciómetro esta vez, solamente medí percepción de esfuerzo y creo yo que acerté bastante bien. Y nada, pues ahora sí a la casa y a trabajar.